¿Alguna vez has sentido un escalofrío inexplicable al entrar a un lugar? Una sensación de que algo, o alguien, te observa desde las sombras. Hay sitios en este mundo que no solo han sido testigos del tiempo, sino que han absorbido las energías de tragedias, sufrimientos y secretos inconfesables de quienes pasaron por ellos. Algunos creen que las emociones intensas quedan impregnadas en las paredes, en el suelo, en el aire mismo. Lugares donde la historia no solo se cuenta, sino que se siente. Donde lo inexplicable se vuelve cotidiano y lo paranormal, inevitable. Hoy en Siniestro 7, exploraremos los lugares más embrujados del mundo, aquellos donde las historias de terror no son solo cuentos, sino experiencias reales. Y lo más perturbador, algunos de estos sitios aún pueden atraer fuerzas desconocidas que esperan conectarse contigo. Pero antes de continuar, si te apasiona el misterio, lo paranormal y el autodescubrimiento, suscríbete ahora a Siniestro 7. Aquí descubrirás los secretos mejor guardados del universo y de tu propia mente. Prepárate, porque después de ver este video, no volverás a dormir tranquilo. La prisión de Eastern State, Filadelfia. Imagina, por un momento, estar atrapado en una celda diminuta, sin una ventana por donde ver el sol, sin una voz humana que te hable, sin un solo sonido más allá del eco de tus propios pensamientos. Pensamientos que lentamente se convierten en tus peores enemigos. Así era la vida en la prisión estatal del Este, un lugar donde el aislamiento total era la única forma de castigo. Un castigo tan cruel, tan implacable, que dejó una huella imborrable en las almas de aquellos que pasaron por allí. Hoy, sus ecos resuenan aún, llenando el aire con la presencia de espíritus atrapados entre las paredes de este infierno de concreto. Construida en 1829, la prisión estatal del Este no era solo una cárcel, sino un laboratorio de sufrimiento humano. Aquí se introdujo el concepto de aislamiento absoluto como una forma de castigo, eliminando todo contacto con otros prisioneros y con el mundo exterior. Los reclusos eran confinados en celdas solitarias, privadas de luz, de conversación, de cualquier tipo de estímulo. Lo único que experimentaban era el silencio absoluto y su propia locura. Las historias que emanan de este lugar son aterradoras. Muchos de los que pasaron por sus pasillos enloquecieron, con los nervios quebrados por la constante soledad. Hubo reportes de suicidios, de ataques de locura, de gritos incontrolables que provenían de celdas cerradas, vacías, como si las paredes mismas intentaran devorar a quienes las habitaban. Las enfermedades mentales extremas no eran infrecuentes, y aquellos que lograban sobrevivir a la tortura del aislamiento a menudo salían de la prisión irremediablemente rotos. Uno de los prisioneros más famosos que pasó por estas muertas celdas fue Al Capone, el infame gángster, cuyos crímenes marcaron una era en la historia de Estados Unidos. Durante su estancia en esta prisión, se cuenta que Capone sufría de pesadillas recurrentes, visiones aterradoras de uno de sus propios crímenes, veía el rostro de una de sus víctimas, que se le aparecía en sus sueños. Implacable, llena de furia. Los gritos de terror de Capone llegaban a despertar a los guardias, quienes, al correr hacia su celda, no encontraban nada. No había más que el vacío, y el eco de los gritos en las paredes. Con el paso de los años, la prisión fue abandonada, pero el mal que se gestó en sus celdas nunca se fue. Hoy, la prisión estatal del Este es considerada uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Los visitantes, a menudo, reportan experiencias paranormales, algunos incluso huyen del lugar aterrados. Sombras que se deslizan por los pasillos, lamentos y susurros en la oscuridad de la noche, fríos inexplicables que congelan el alma en algunas de las celdas. Y no hablamos solo de rumores, no, se han captado psicofonías, voces de lo que parecen ser almas atrapadas, susurrando palabras suplicantes, pidiendo ayuda, pidiendo descanso. Lo más inquietante de todo, es que varios testigos afirman haber sentido una mano invisible tocándolos, como si una presencia los estuviera observando desde las sombras. Otros aseguran haber escuchado su nombre susurrado al oído, en un susurro tan cercano, que parecía provenir de una boca que estaba justo detrás de ellos.
pero cuando se daban la vuelta, no había nadie. Solo el aire gélido y pesado que parece envolver la prisión. ¿Acaso estas experiencias son solo producto de la mente, una alucinación provocada por el miedo y la oscuridad? O tal vez, son el eco de los tormentos que aún persisten. ¿Son estas voces las que quedaron atrapadas entre esas paredes, condenadas a vivir eternamente en el mismo sufrimiento que sufrieron en vida? ¿O algo más, algo mucho más oscuro, aguarda a los que osan acercarse demasiado? Cada paso que se da dentro de esos muros es un paso más cerca de desvelar la verdad. Pero cuidado, puede que algunos secretos no deban ser revelados. La Isla de las Muñecas, México. Ubicada en los canales de Xochimilco, en el corazón de México, se encuentra un lugar tan escalofriante que incluso los valientes se sienten incómodos al acercarse. La Isla de las Muñecas no es un simple atractivo turístico, ni mucho menos un lugar de descanso. Es un santuario de lo macabro, un terreno donde lo inexplicable y lo terrorífico se dan la mano en una danza siniestra, y donde el mal parece haberse asentado, enterrado bajo la tierra, pero siempre esperando salir. Miles de muñecas colgadas en los árboles, dispersas entre la maleza y las sombras, con ojos vacíos, cuerpos rotos y cabellos enmarañados, crean una atmósfera perturbadora que paraliza el alma. Algunas parecen mirarte fijamente, otras tienen sonrisas siniestras que parecen burlarse de tu presencia, y otras están tan deformadas que solo el miedo es capaz de describir su aspecto. Pero lo más aterrador de todo son sus ojos, esos ojos vacíos, como si hubieran visto algo que nunca deberían haber visto, algo tan oscuro que sus almas quedaron atrapadas allí, entre los árboles de esta isla maldita. La historia de esta isla está marcada por un hecho macabro. En los años 50, don Julián Santana, un hombre que vivía en la isla, comenzó a notar algo extraño en los canales. Un día, mientras recorría las aguas, encontró el cadáver de una niña flotando entre las hierbas del canal. La niña, sin vida, no tenía una explicación, no tenía familia ni testigos que pudieran contar su historia. Aterrorizado y perturbado, don Julián sintió que algo oscuro había quedado atado a ese lugar, una energía pesada, como una presencia que clamaba por justicia. Fue entonces cuando comenzó a recolectar muñecas de todo tipo y tamaño, abandonadas o encontradas en el canal, y las colgó de los árboles como una ofrenda al espíritu de la niña. Al principio, parecía ser solo una forma de mantener la memoria viva de la niña, un tributo que ofrecía don Julián en busca de paz para su espíritu. Pero pronto, la energía del lugar comenzó a transformarse. Lo que antes parecía un gesto inocente, se convirtió en un rito oscuro, algo mucho más siniestro que se escapaba de su control. Los murmullos en la noche, las sombras extrañas y las sensaciones de incomodidad crecían cada vez más. Algo había despertado en la isla, algo que no quería ser ignorado. Los visitantes que han osado acercarse a este lugar han reportado experiencias perturbadoras. Muñecas que mueven sus ojos de un lado a otro, susurran entre ellas en un idioma que nadie entiende, y lo peor de todo, cambian de posición cuando no hay nadie cerca. Nadie sabe cómo lo hacen, pero hay quienes aseguran que las muñecas se mueven, cambiando de un árbol a otro, como si sus cuerpos cobraran vida propia, desobedeciendo cualquier lógica. Las noches de luna llena parecen ser especialmente inquietantes en la isla. Llanto de una niña se escucha entre las ramas, un llanto tan real que quienes lo han escuchado aseguran que no es el sonido de un simple eco o de la naturaleza. Es un llanto de desesperación, un llanto que proviene de algo más allá de lo físico, una voz que resuena con dolor, pidiendo ayuda, pidiendo que alguien le haga justicia. Pero las experiencias no terminan ahí. Algunos testigos han escuchado murmullos en la oscuridad, como si las muñecas estuvieran conversando entre sí. Sus voces suaves y casi inaudibles transmiten palabras incomprensibles, como si compartieran secretos oscuros, secretos que deberían haber permanecido olvidados. Otros han afirmado que han sentido presencias invisibles a su alrededor, como si alguien los estuviera observando o, peor aún, siguiéndolos de cerca.
Don Julián Santana, el hombre que comenzó todo esto, llegó a afirmar que el espíritu de la niña lo visitaba en sus sueños, pero también en las noches oscuras, cuando la isla quedaba en completo silencio. Él sentía que no podía escapar de su presencia, como si estuviera marcado por ella. Y al final, el destino parecía cobrar su deuda. El cuerpo de don Julián fue encontrado flotando en el mismo canal donde había hallado a la niña años atrás, como si su espíritu hubiera sido reclamado por la isla. ¿Una coincidencia? ¿O acaso fue el precio que tuvo que pagar por haberse adentrado en el mundo de lo desconocido, por haber perturbado el descanso de algo mucho más antiguo y más maligno de lo que se puede imaginar? Desde entonces, la isla ha permanecido bajo una sombra constante, y muchos aseguran que la energía de la niña y las muñecas que la acompañan nunca se han ido. El ciclo no se cerró, y las almas atrapadas en ese lugar siguen buscando venganza o descanso, y lo harán hasta que alguien descubra la verdad detrás de este fenómeno aterrador. ¿Qué sucede en la oscuridad de la isla? ¿Es posible que las muñecas sean la clave para desvelar el misterio? ¿O acaso son ellas las que controlan la isla, gobernando sobre la desesperación y el miedo de quienes se atreven a acercarse? Nadie lo sabe con certeza, pero una cosa es clara: aquellos que cruzan el umbral de la isla de las muñecas, muchas veces no regresan igual. Otros lugares malditos. Existen muchos más lugares con historias aterradoras. Castillo de Edimburgo, Escocia, uno de los lugares más embrujados del mundo, con espectros que caminan por sus muros y lamentos en la noche. Bosque de Aokigahara, Japón, un bosque donde las almas parecen no encontrar descanso, conocido por su conexión con el más allá. Catacumbas de París, Francia, más de 6 millones de cuerpos reposan en túneles interminables, pero no todos parecen estar en paz. Hospital psiquiátrico de Waverly Hills, donde el sufrimiento de los pacientes aún parece resonar en sus pasillos vacíos. Si te interesa que hablemos de estos lugares en detalle, házmelo saber en los comentarios. El misterio de la energía. ¿Qué tienen en común estos lugares? La energía. Algunas teorías sugieren que los eventos traumáticos pueden impregnar un espacio, atrapando fragmentos de la realidad en un bucle eterno. No es necesario creer en fantasmas para sentir su presencia. A veces, un simple escalofrío es suficiente para saber que no estamos solos. Y ahora te pregunto. Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte a Siniestro 7, donde cada video es una puerta a lo desconocido. Nos vemos en la próxima historia, si es que puedes dormir después de esto.